Hola familia, Dios los bendiga rica y abundantemente. Estamos muy contentos porque hoy estamos convencidos que el Señor, a través de toda la sabiduría que Él tiene para nuestras vidas, nos hablará a lo más profundo de nuestro corazón. Bueno, hoy día vamos a ver un tema que es muy importante. ¿La iglesia necesita unidad? ¿O estamos hablando simplemente de que la iglesia está viviendo situaciones donde necesita el liderazgo del Espíritu Santo? Sin unidad no hay iglesia, sin unidad no hay familia. Así es que te invito a que me acompañes en estos minutos a hacer y aprender un estudio con respecto a lo que es la unidad dentro de la iglesia. Primeramente vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe y que nos guarde en completa paz en este momento para que Él sea guiando este tiempo donde vamos a ser enseñados a través de su presencia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo te damos gracias porque creemos de que tú estás en medio de nosotros, porque donde hay dos o más reunidos en tu nombre, Señor, tú estás ahí. Te rogamos, Santo Espíritu de Dios, que nos guardes en esa unidad al cual, Señor, tú nos llamas. Esa unidad, Señor, que es tan necesaria. Por eso necesitamos de ti. Necesitamos que tú nos guardes. Necesitamos estar en un mismo sentir. En el nombre de Jesús te suplico que tú abras, Señor, nuestro entendimiento y nos lleves a comprender lo que nosotros necesitamos recibir de tu mano generosa y de tu corazón generoso. Bendito eres, Señor. Toda la gloria solamente te la damos a ti en este día. Bendito, bendito sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, como decíamos, primeramente, bienvenido a todos. Reciban un abrazo a la distancia y preparémonos para que en estos próximos minutos podamos recibir ese mensaje que el Señor quiere para cada uno. Decíamos, sin unidad no hay iglesia. Sin unidad no hay familia. ¿Será tan importante entender y comprender la unidad dentro de una iglesia, dentro de una familia? La palabra de Dios nos muestra, por ejemplo, en Juan capítulo 17, que la última oración que nuestro Señor Jesucristo hizo fue para que todos fuéramos uno, o sea, que la unidad sea lo primordial. Posteriormente, el Señor Jesús fue arrestado y llevado a la cruz, pero su última oración fue esa, su último anhelo de que los discípulos entendieran de que si no había unidad, definitivamente iba a entrar la destrucción de la iglesia. Es por eso que en el día de hoy, como decíamos, te invito a conocer un estudio en profundidad con respecto a lo que es la unidad. La palabra de Dios nos enseña claramente en Marcos capítulo 3, versículo 25, Marcos capítulo 3, versículo 25, dice lo siguiente: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Es un versículo muy importante, porque nos habla que aún el reino más poderoso, el reino más que se crea estar firme, si cae en división, va a perecer. La fortaleza más increíble de firmeza, podríamos decir, lo único que lo puede hacer caer es la división. Lo mismo para una casa, para un hogar, que a lo mejor se piensa que está bien, que no hay problema. Si ese hogar, esa familia, ese matrimonio cae en división, definitivamente va a perecer. El versículo lo dice claramente. Si un reino está dividido contra sí mismo, pero aquí es donde hay que poner mucha atención. Dice el reino como también una casa. Un reino y una casa, si están divididas contra sí misma. La división no va a venir del exterior, la división va a venir del interior, porque ahí lo dice, sí mismo. La división de un reino, la división de una familia va a venir desde adentro de la casa, desde adentro del núcleo familiar. Ahora, hay que entender qué es lo que significa división. La división significa
una visión dividida. Si tú ves la palabra, está dividida en dos partes. Di, que es dual, es dos, y también visión. Significa que pueden haber dos personas viendo lo mismo, pero tienen distinto punto de vista de la misma cosa. No necesariamente una división significa estar separados, o sea, físicamente, sino que se puede estar juntos, pero también divididos. Es por eso que hay que entender por qué nuestro Señor Jesucristo, su última oración fue una petición de que debíamos estar unidos, debíamos estar en un mismo sentir. Ahí ese versículo de Marcos capítulo 3 nos dice que cuando se está dividido en sí mismo se va a producir una división. La división es lo más destructivo que existe. Puede destruir hasta la fortaleza más indestructible. Te lo repito, la división es lo más destructivo que puede haber. Incluso la división puede ser individual. ¿Qué significa eso? Hay personas que están divididas en sí mismas. ¿Cómo es eso? Que tienen un punto de vista de algo un día y al otro día otro punto de vista. Son personas que tienen ese doble ánimo. Increíble el poder entender que mucho influye tantas cosas por escoger, tantas cosas por elegir en el día a día, que la persona al final algo le parece bien, pero después le parece mal. Y no son consecuentes con lo que han tomado como decisión. Podríamos decir que son como las ondas del mar. Claramente el Señor nos llama a que no vivamos una vida dividida en sí mismo. Hablamos un reino, hablamos una casa e incluso hablamos una persona. Puede estar dividida en sí mismo. Yo te invito a que vayamos viendo cuáles son los conceptos claros que la palabra de Dios nos habla sobre lo que significa la división y cómo poder evitarla y aferrarnos a la unidad a la cual el Señor Jesús nos está llamando. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 dice lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El Señor está diciendo que quiere una iglesia con tres cosas fundamentales. Ponle atención, con tres cosas fundamentales que están en este versículo. Una iglesia tiene que tener un mismo lenguaje, un mismo pensamiento y un mismo parecer. Te lo repito. El lenguaje es fundamental dentro de un grupo de personas para que estén unidos. El pensamiento, estar pensando conforme a un mismo sentir, es fundamental, como también el mismo parecer. Fíjate bien que este versículo lo veíamos en un tema pasado, que es que el Señor Jesús nos está diciendo, la unidad es clave en este tiempo, la unidad es fundamental. Pero para eso necesitamos comprender que el lenguaje es clave. Cuando se cambia el lenguaje que Dios ha establecido, de inmediato va a venir una gran crisis en todo ese grupo de personas. Te lo explico de la siguiente manera. Lo increíble es que para que haya una unidad dentro de una iglesia es tener un mismo lenguaje. Un mismo lenguaje. No significa que estoy hablando de un lenguaje de inglés, español o portugués. No. Estamos hablando que el lenguaje es la clave para que haya un mismo sentir. Que todos hablemos en una misma sintonía. Que hablemos lo que el Señor nos está hablando. Que hablemos lo que el Señor nos está transmitiendo. Fíjate bien que el Senti en nuestra iglesia ha tenido un lenguaje por años, que es el lenguaje de la teoterapia, que ha sido una herramienta maravillosa para poder llevar a muchos a los pies de Cristo. Y ese lenguaje
teoterápico ha sido de mucha sanidad y restauración para muchos individuos, muchas familias, y que en este momento creo que tú estás sintiéndote identificado por ese lenguaje que nosotros recibimos, que fue un lenguaje que el Señor Jesucristo habló a muchos, que les habló a su necesidad, les habló a su crisis personal, les habló a ese corazón quebrantado que Él vino a sanar. Ese lenguaje teoterápico es muy importante como herramienta que el Espíritu Santo usa dentro de una iglesia. Nosotros podemos tener mucho lenguaje con respecto a lo doctrinal, pero el Señor nos ha llamado a que como familia manejemos un lenguaje unificado. Ahora, yo te quiero llevar a un ejemplo bíblico que es fundamental comprenderlo, que es el cambio de lo que es el lenguaje que produjo una distorsión dentro de un grupo humano. Me explico. Cuando se cambia el lenguaje, se produce la división. Cuando se quita el lenguaje que Dios ha establecido, se produce la desunión. Por eso el Señor nos llama a que tengamos un mismo lenguaje. Lo vimos en el versículo de Corintios, que hablen lo mismo, o sea, que el lenguaje sea unificado. O sea, que no hablemos otras cosas que el Señor está hablando a otras personas, sino que lo que nos está hablando a nosotros. ¿Y cuál es el lenguaje que Dios nos transmite a través de una visión a nuestra familia espiritual? Fíjate bien, hay un ejemplo que te quiero llevar en este momento a entender cuando un pueblo se une en un mismo sentir. Puede llegar a lograr grandes cosas. Y eso creo que estamos de acuerdo. Que cuando un pueblo, un grupo de personas se pone de acuerdo en un mismo sentir, en un mismo lenguaje, en un mismo parecer, puede llegar a lograr, pero cosas que son impensadas. Esta unión, que es la que vamos a tocar a continuación, fue tan grande, fue tan fuerte, que hasta el mismo Señor tuvo que intervenir para frenar lo que estaba pasando, porque el pueblo se había unido, pero el pueblo se unió y se puso de acuerdo para algo que no era glorificar a Dios. Te estoy hablando de la Torre de Babel. La Torre de Babel, allá en Génesis capítulo 11, nos declara que el pueblo quiso llegar al cielo. Y claramente vemos algo que en el día de hoy el Espíritu Santo nos va a enseñar de una manera tremendamente poderosa. Porque cuando un pueblo se pone de acuerdo a trabajar unidos, en un mismo lenguaje, en un mismo sentir y en un mismo parecer, va a lograr cosas impensadas como dijimos recién. Y así fue este caso. Y se relata lo que el mismo Señor da a conocer, que cuando un pueblo se une, puede llegar a lograr los propósitos que coloca en su corazón. Creo que tanto tú o yo hemos vivido momentos donde hemos estado unidos en un grupo pequeño o grande o lo que sea, pero eso nos lleva a lograr victorias. Y eso uno lo puede ver en el campo deportivo, en el campo político, en el campo social, en el campo económico, en fin, tantas cosas. O sea, cuando el pueblo está unido, logra los objetivos, logra los propósitos. El caso que estoy en este momento tocando como la enseñanza principal está en Génesis capítulo 11, versículo 6, y dice lo siguiente: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Fíjate bien que el Señor está hablando, Dios está hablando, y está diciendo, cuando los vio trabajando, levantando esa torre, ¿ya? Dijo, primero, el pueblo es uno. El pueblo es uno, o sea, Dios se dio cuenta de que el pueblo se había unido en una misma idea. Interesante. Pero que evidentemente estaban haciendo algo que no glorificaba el nombre de Dios. Porque ellos querían llegar al cielo. El Señor dijo, pero
van a llegar al cielo y no me van a encontrar porque yo no estoy en un lugar específico. Yo soy mucho más allá de todos los cielos. Los cielos no me pueden contener. Y ellos me imagino que querían llegar y poner ladrillo tras ladrillo tras ladrillo para llegar mucho más arriba. El Señor dijo, no lo van a poder lograr. O sea, ¿para qué? Pero lo que le llama la atención al Señor es la unidad que ellos lograron. La unidad que lograron. Pero ese pueblo había decidido ser uno. Si tú lo ves en el versículo. He aquí el pueblo es uno. Es extraordinario cuando un grupo de personas son uno. Juan capítulo 17. Padre, yo te pido que sean uno. ¿Te acuerdas? La última oración de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan extraordinario entender esto, porque nosotros estamos llamados a glorificar el nombre del Señor, pero no individualmente, sino unidos, unánimes, para que el nombre del Señor sea exaltado, para que muchos reciban la salvación eterna. Pero individualmente eso no se logra. Por eso la unidad es fundamental y la oración de nuestro Señor Jesucristo dijo que sean uno. El pueblo en la Torre de Babel fue uno y Dios lo reconoce. Dijo, esta gente está siendo una sola, pero que ese pueblo había decidido ser uno y eso les iba a permitir, como dijimos, lograr el objetivo. ¿Sabes? Así como la división destruye un reino, la división destruye una familia, la división destruye un matrimonio, la división destruye padre e hijos. La división destruye y es tremendamente nefasta. También la unidad es impresionante lo que puede lograr. Es impresionante. Entonces, cuando estamos hombro a hombro, cuando hay un mismo sueño, cuando estamos en la misma sintonía, cuando estamos en un mismo amor por nuestro Salvador, cuando glorificamos en un mismo sentir al Señor Jesucristo, cuando estamos en un mismo propósito y estamos todos de acuerdo y estamos todos contentos porque lo vamos a lograr y el propósito es levantar el nombre de nuestro Señor Jesús, se logra. Se logra. Porque esa era la oración y fue la oración de nuestro Señor Jesús. Que sean uno, porque si no, no lo van a lograr. No lo van a lograr. Te repito, todos hemos experimentado en algún momento esto. Cuando en algún momento nos hemos puesto de acuerdo, se logran los propósitos y se logran los objetivos. Pero acá hay algo muy importante que quiero que por favor me pongas mucha atención con respecto al ejemplo de la Torre de Babel. Dice, todos tenían un mismo lenguaje. Si tú lo puedes leer ahí, dice claramente. Dice, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Aparte de ser uno, Dios dijo, esta gente está hablando lo mismo. Fíjate bien que Dios sabía que los había unido. ¿Y sabes lo que los había unido? Un mismo lenguaje. Cuando una iglesia tiene un mismo lenguaje, está unida. Y el Señor dijo, yo los tengo que detener, yo los tengo que parar, por el bien de ellos. Está bien la intención que tienen, pero no van a llegar más allá, así que los voy a detener. El Señor, en un soplo, los podría haber dispersado. Les podría haber enviado algo para que hubiesen salido corriendo. En fin, el Señor hubiese hecho muchas cosas para haber frenado eso. Pero ¿sabes cuál es la estrategia que Él hace? El Señor les cambia el lenguaje para que se desunan. Cuando en una iglesia se cambia el lenguaje, se desune. Cuando en un hogar se cambia el lenguaje, se desune. El lenguaje es clave para la unidad. Es comunicarse con una misma idea. En un mismo sentir, el lenguaje es fundamental. Sabía
el Señor que solo cambiándoles el lenguaje los confundiría y no prosperarían en su objetivo. Extraordinario, porque la estrategia de Dios, aquí hay algo muy importante, que el Señor lo hizo para detener algo eso. Pero creo que el diablo, Satanás, está observando eso. Y cuando Satanás quiere lograr destruir los propósitos de la unidad, ¿sabes lo que ataca? El lenguaje. El lenguaje. Y el lenguaje, cuando se cambia, definitivamente se produce la división. Dice claramente, les voy a cambiar a cada uno su lenguaje y se van a confundir. De tal manera que no se entiendan unos con otros y que cada uno tenga un punto de vista distinto. Si nosotros cambiamos nuestro lenguaje y colocamos distintos lenguajes traídos de allá y de acá, definitivamente produce confusión. Confusión porque cada uno va a traer un lenguaje diferente. Creo que cada uno con una postura correcta en su propio sentir, en su propia opinión. Este lenguaje creo que es bueno. ¿Por qué? Porque creo que nos va a traer beneficios. El otro también dice, es que yo también creo que este lenguaje nos va a traer un buen sentir. O incluso yo lo puedo ver dentro de la misma iglesia. Uno puede tener un lenguaje de una visión. Vamos para allá, tenemos esta estrategia, tenemos este objetivo, vamos para allá. Y salen las personas que se oponen a eso. Dicen, no, yo creo que podría ser de esta otra forma. Es que yo creo que también podría ser de este sistema. Las opiniones, evidentemente, son bien aceptadas, pero dentro de una misma línea espiritual, bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Y eso es fundamental. Claramente el Señor nos está hablando en este momento en que cuando una familia cambia su lenguaje, cada uno habla en forma distinta con respecto a la misma visión, se produce una división. Tú podrás estar con alguien en este momento, un matrimonio, una relación de pareja, relación padre-hijo, pero si se tiene distinta opinión, concepto, lenguaje de algo, nunca van a estar en una unidad, jamás van a estar en una unidad. ¿Por qué se produce el divorcio dentro de un matrimonio? Porque al final ya nada los une, porque cada uno tiene una opinión distinta de algo que es en común. Si eso lo llevamos a una casa con el versículo inicial, un reino dividido en sí mismo se va a destruir. Entonces, aquí es donde claramente la Torre de Babel nos enseña algo muy importante. Que Dios, ¿cómo tenía que parar esos propósitos que esta gente estaba haciendo? Les cambió el lenguaje. Les cambió el lenguaje, nada más. Y empezaron cada uno a hablar algo distinto. Empezaron a hablar de forma diferente. No se empezaron a poner de acuerdo, no se empezaron a poner en un mismo sentir, hacia allá vamos. Estamos de acuerdo, sí, esto está bien, esto está mal, esto aquí, allá no. Cada uno tenía su propia opinión, nunca se pusieron de acuerdo. Y cuando no se pone de acuerdo uno con la otra persona o con el grupo, se va a producir una división. Y la división, como dijimos recién, destruye. Estamos llamados a poner atención a la oración de nuestro Señor Jesús. Que sean uno, que estén unidos. Pero para estar unidos necesitamos comprender cómo se lleva a cabo esa unidad. Y la unidad es a través de un mismo lenguaje. Lo vemos ahí claramente. El Señor los confundió cambiándoles el lenguaje. Cuando unos dicen lo que escucharon allá, los otros dicen, no, nosotros escuchamos esto que creo que es mejor. Al final, si lo hablamos dentro de una iglesia o dentro de un grupo de personas o dentro de la casa o dentro de una relación de pareja, nunca se va a llevar a cabo lo que es la unidad que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Fíjense bien
que el Señor nos está llamando en este tiempo a poner mucha atención por todo lo que viene. Decíamos, ¿cuál es la iglesia que anhelamos y queremos pronto cuando volvamos nuevamente? El Señor nos está dando una tremenda oportunidad, y esa oportunidad es que nosotros volvamos a levantar la iglesia que Cristo quiere que nosotros levantemos, porque si no, vamos a seguir caminando en círculos y en círculos y nunca experimentando la tierra prometida, de la bendición que Dios quiere para su iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero si nosotros seguimos aún confundidos en nuestro lenguaje, confundidos en que cada uno tiene un punto de vista distinto con respecto a la visión o con respecto al punto de vista que se está planteando, nunca vamos a llegar a un acuerdo. Tú me podrás decir, claro, pero hay que respetar la opinión de toda la gente. Pero recuerda bien que el liderazgo del Espíritu Santo dentro de una iglesia se lleva a cabo a través primero de la oración. Cuando se ora, se tiene comunión con el Espíritu Santo, Él coloca el mismo sentir en todos. Entonces nos unimos en un mismo sentir. Hablábamos sobre ese liderazgo. Y no es un liderazgo de un grupo de personas, no es el liderazgo solamente de una persona, no es un sistema de gobierno que se podría establecer o como tal vez una estrategia. Estamos buscando el liderazgo que el Espíritu Santo sea el que gobierne una iglesia, que gobierne una casa, que gobierne un matrimonio, que gobierne una relación de pareja, que Él gobierne. Que ese sea el liderazgo que necesitamos. Pero si no lo tenemos, definitivamente vamos a vivir permanentemente estando juntos, pero divididos. Y donde hay división, hay destrucción. La gente en la Torre de Babel salió dispersada. Cada uno siguió su rumbo. Ahí dice que se formaron muchas naciones, muchos pueblos, porque cada uno, como ya no se entendían, como ya no se ponían de acuerdo, porque me imagino que ¿en qué se tenían que poner de acuerdo? ¿Qué ladrillos se ponían primero? No, ahora trabaja tú, ahora pasa tú, no. Ellos no se ponían de acuerdo, no se podían poner de acuerdo. Ellos dijeron, esto nos va a desgastar. Y tratar de ponerse de acuerdo desgasta humanamente. Humanamente desgasta. Creo que tú lo has vivido y yo lo he vivido. Cuando tratamos de ponernos de acuerdo, si es humanamente, eso al final termina mal, muy mal, muy mal. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo sea el que derrame su liderazgo en nuestras vidas, en ese momento Él comienza a colocar un mismo sentir y comenzamos a unirnos en un propósito y un proyecto de vida. El Señor Jesucristo murió en esa cruz sabiendo que su última oración, tú la puedes leer en Juan capítulo 17. Él ora por sus discípulos para que sean uno. Después ora por aquellos que seguirán, o sea, nosotros, que seamos uno. Y Él dice, como yo soy uno contigo, Señor, como yo soy uno contigo, Padre. O sea, para nuestro Señor Jesucristo la unidad era la base, era el pilar, era importantísimo. Te repito, si tú tuvieras que orar por alguien por última vez, ¿cuál sería tu oración? Tú no orarías por algo vano, orarías por algo que tú sabes que es lo más importante. El Señor Jesús no oró por la provisión, no oró por la sanidad, no oró por algo que ellos podían necesitar a partir de ese momento. Él pide solo una cosa, que sean unos. Y si vamos a la unidad es un mismo lenguaje, un mismo parecer y un mismo sentir. ¿Cuál es la iglesia que nosotros necesitamos y queremos? ¿Qué es lo que nosotros deseamos? Estar unidos. ¿Qué es lo que un matrimonio necesita? Es estar en un mismo sentir. ¿Qué es lo que un hogar necesita? Es estar en un mismo sentir.
Pero si estamos separados, si estamos cada uno en su punto de vista con respecto a lo mismo, definitivamente volvemos al versículo inicial. Una casa dividida en sí mismo se destruye. Yo quisiera a lo mejor haberte compartido un tema de que te levante el ánimo en el día de hoy. A lo mejor un tema que podría haber sido para poder impulsarte hacia adelante. Pero déjame decirte que este tema es un tema revelacional para lo que viene. Para lo que viene. Porque ese es el lenguaje del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va preparando para lo que Él sabe, lo que viene. Y el tema de la unidad, el tema de la unanimidad es fundamental para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos. Si no hay unidad, no hay nada que hacer. Podremos estar juntos físicamente, pero totalmente divididos. Y eso no tiene buen término. Entonces, si eso yo lo llevo a la iglesia, debemos prepararnos. Porque si nos llegan a confundir en nuestro lenguaje, como se confundió en la Torre de Babel el lenguaje, el Señor, claro, lo confundió con un propósito porque quería el bien de ellos. O sea, dijo, los tengo que parar para que no sigan adelante. No los destruyó, pero sí los confundió. Pero evidentemente Satanás vio cómo lo hizo. Dijo, la mejor manera de dividir es confundiendo el lenguaje. Si yo te hago una pregunta en el día de hoy, ¿estamos en un mismo sentir? ¿Estamos unidos? ¿Estamos en un mismo parecer? ¿Estamos realmente aceptando el liderazgo del Espíritu Santo para que nos una en un mismo parecer? Creo que en el día de hoy el Señor está obrando en tu corazón y en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que lo que viene es muy grande, pero va a depender de que hoy entendamos un tema revelacional como este. Si en nuestra familia del Senti la teoterapia la afirmamos como lenguaje, definitivamente, y decimos este es nuestro lenguaje, o sea, sí, hablamos la sanidad, hablamos la restauración, hablamos lo que el Señor está haciendo en la sanidad de los padres e hijos, estamos hablando del impacto del rechazo, estamos hablando de lo que el Señor nos habló a nuestro corazón. Eso es el mismo lenguaje. Si se quiere dividir, evidentemente se cambia el lenguaje, como en la Torre de Babel. La unidad es fundamental. Cuando se tienen puntos de vista distintos de la misma cosa, evidentemente ya no es esa unidad que el Señor Jesús pidió que se pudiera hacer. Si no hay unidad, nunca se va a vivir el liderazgo del Espíritu Santo. Nunca. Y significa de que nos unamos unos a otros, que nos pongamos de acuerdo en un mismo sentir, pegaditos al Espíritu Santo. Que Él nos hable, que nos una, porque es una mezcla, es una unidad. Acuérdense, el Espíritu Santo con su iglesia, porque es el año que estamos viviendo en el día de hoy. Es el Espíritu Santo y su iglesia tienen que estar unidas. ¿Para qué? Para que se logre esa unidad. El único que coloca un mismo sentir entre dos personas es el Espíritu Santo. Nadie más. Nadie más. Es por eso que en el día de hoy el Señor nos está hablando claramente con respecto a un tema fundamental. La democracia no existe dentro de una iglesia, como así lo veíamos en un tema pasado. Pero también para que una iglesia, una casa, una familia, una relación de pareja, un matrimonio pueda permanecer,
se requiere de la unidad. Si no se está unido en un mismo sentir, en un mismo lenguaje, no hay nada más que hacer. ¿Cómo se rompen las relaciones de pareja? Cuando ya no se habla lo mismo. Cuando ya no se habla lo mismo. Cuando de esto tenemos puntos de vista distintos. Ahí ya no hay nada que hacer. No hay mucho que hacer. Entonces, si lo llevo a tu casa, a nuestro hogar, en este momento estamos llamados a hablar un mismo sentir, a tener un mismo lenguaje. Yo te invito a que hagamos una oración con respecto a este tema que es fundamental y que podamos dejar que el Espíritu Santo baje a nuestro corazón esto que es fundamental para ti y para mí. No podemos seguir en la vida cristiana estando con conceptos distintos. No podemos. Yo le doy gracias a Dios por el lenguaje que Dios nos dio como iglesia. Le doy gracias a Dios, que es el lenguaje de la teoterapia, que es una herramienta que Dios a través de su Santo Espíritu usa. Y es un lenguaje tan rico que nos impactó nuestras vidas, nos ha impactado. Aquellos que estamos contentos y orgullosos de este lenguaje, lo tenemos que mantener firme. Lo tenemos que mantener firme. Porque se puede confundir si agregamos otro tipo de lenguajes. Y cuando se mezclan lenguajes, pasa lo de la Torre de Babel. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios, sabiendo que hoy el Señor nos tiene preparado algo maravilloso para ti y para mí. Que el Señor abra en este momento los cielos y derrame esa lluvia de bendiciones sobre nosotros como familia, como matrimonio, como padres e hijos, donde llegó el tiempo de humillarnos y pedirle al Espíritu Santo que nos una en un mismo hablar. A veces ya no se tiene tema de conversación porque estamos tan divididos. Y esto es grave. Oremos, démosle gracias a Dios. Pidámosle al Señor su bendición. Padre, en el nombre de Jesús, solamente el decirte en este día que este mensaje es un mensaje revelacional para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, con temor y temblor nos acercamos a ti para decirte que necesitamos de tu ayuda, para que nos enseñes, el Santo Espíritu de Dios, a estar unidos. Porque sin unidad no hay iglesia, sin unidad no hay familia, sin unidad no hay matrimonio, sin unidad no hay relación padre-hijos. Sin unidad, Señor, hay destrucción. Sin unidad hay división. Sin unidad, Señor, simplemente caminamos en círculos, creyendo que lo estamos haciendo bien. Pero ¿de qué sirve, Señor, mirando la tierra prometida de lejos, si hoy, Señor, seguimos divididos? Primeramente en nuestra relación contigo, porque no te dejamos a ti actuar en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te suplico que tú hagas un milagro, Señor, en este tiempo en nuestras vidas. Haz tú, Señor, tu obra perfecta. Esa obra, Señor, que lleva a lo más profundo de nuestro corazón, para saciar nuestro ser. Tu última oración, Señor Jesús, fue de que tu pueblo, Señor, sea uno solo, como tú eres con el Padre. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que nos ayudes a estar unidos, más que nunca, unidos, en un mismo lenguaje y un mismo parecer.
porque nuestros corazones, Señor, son insaciables, Señor, hasta que conocen a nuestro Señor Jesucristo. Y esa necesidad de ser saciados solamente viene a través de tu presencia, Señor. Hoy nos acercamos delante de ti para decirte que nuestra vida te necesita. Nuestra vida te necesita. Yo te invito a que ahí donde estás, levante tu rostro al cielo y le digas al Señor que nuestros corazones, Señor, te necesitan. Insaciables son, Señor. Insaciables son. Hasta que conocen a su Salvador. Hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amaste, Señor. Así es. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor a ti, Señor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua, Señor. Tú eres el agua. Él es el agua que a beber. Nunca más tendremos sed, Señor. Tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tú basta, Señor. Jesucristo basta. Tú basta, Mi Señor. castigo recibió. Aleluya, Su Rey. herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Porque fuimos alcanzados por tu gran amor, Señor. Fuimos alcanzados Por tu eterno amor, Señor. por su gran amor. Y con brazos abiertos tú nos recibes, Señor. Y con brazos abiertos nos recibe. Así es, Señor. Bendito eres. Toda la gloria es para ti, Padre. ¿Cómo no darte la gloria a ti? Tal y como somos nos amó. Así es, Señor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber. Nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Dile, Jesucristo basta, Señor. Jesucristo basta. Tú eres quien basta en nuestra vida. Castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Solo tú bastas, Señor. Jesucristo basta. Oh, bendito eres, Señor. Jesucristo En este día basta. solamente venimos a decirte gracias, porque solamente tú bastas en nosotros. Pero eres tú colocando, Señor, nuevamente esa oración que tú hiciste ahí en Juan capítulo 17. Que nosotros seamos uno en ti. Y tú nos llamas, Señor, a tener un solo lenguaje, a tener un solo parecer. Y el único que lo puede lograr en nosotros es tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, tú eres el único que fuiste dejado para que eso se llevara a cabo. Si tú no lo haces, estaremos, Señor, simplemente como personas unidas físicamente, juntas, pero no unánimes. Yo te ruego que en ese hogar donde se está recibiendo este mensaje, tú derrames unidad. Yo te invito a que ahí donde estás puedas abrazarte con la persona que está contigo en ese hogar. Yo les invito a abrazarse. Yo les invito a abrazarse ahí donde estás. Abrázale, abrázale. Abraza a esa persona que estás contigo ahí en ese lugar y dile, Señor Jesús, tu oración fue por nosotros. Tu oración fue por mí, por él, por ella, para que viviéramos unidos, viviéramos en un mismo sentir, viviéramos un mismo lenguaje, en un mismo parecer. Espíritu Santo, únenos y saca toda división que ha habido.
Si tu hijo o tu hija está lejos o tu padre está lejos, pídele al Espíritu Santo, sana mi relación. Porque yo ya no quiero vivir más división. Yo ya no quiero vivir más dividido. Yo ya no quiero vivir más colocando lenguajes distintos. Yo ya no quiero, Señor, escuchar cómo cada uno pone su punto de vista y punto. Yo quiero escuchar que estamos todos de acuerdo en un mismo parecer y en un mismo sentir. Levántanos como iglesia, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo lenguaje, en un mismo parecer. Muchas gracias, Señor. Te alabamos. Y yo te pido que la bendición sea sobre ese hogar, que la bendición sea sobre ese matrimonio, sobre esa familia, sobre ese hijo, sobre esa hija, sobre ese padre, esa madre. Que haya unidad por sobre todas las cosas. Si no hay unidad, Señor, ¿de qué sirve? Y si Satanás nos ha confundido, colocando otro lenguaje, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a volver a estar unidos en el nombre de Jesús. Bendito eres. Toda la gloria es para ti, Señor. Bendito, bendito sea tu nombre, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro, hemos orado. Amén. Amén. Yo le invito a darle la paz a la persona que está ahí con usted, en su casa. Si está solita, solito, mándele un mensaje a alguien que ama. Si usted está ahí mandando mensajitos, mande su cariño, su afecto. Y que sea realmente de bendición para cada uno de ustedes. El tema de hoy es un tema fundamental, familia. Sin unidad no hay iglesia. Sin unidad no hay familia. Sin unidad seguiremos caminando en círculos. Y creo que como testimonio personal, el Señor nos está hablando de una manera muy fuerte, muy clara, preparándonos para lo que viene. Ya pronto estaremos juntos físicamente, pero no necesitamos estar juntos físicamente para estar unidos. Muchos dicen, bueno, necesito estar juntitos físicamente. La unidad puede ser a distancia. Pero estamos unidos. Estamos unidos. Yo quisiera estar con alguien lejano que amo, pero estamos unidos. Estamos unidos. Así es que yo te pido que este tema, este mensaje, baje a tu corazón. Lo vuelvas a escuchar y lo vuelvas a meditar en tu corazón. Muy bien, familia. Bueno, le doy gracias a Dios una vez más. Espero que no haya habido problemas hoy día de hoy. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho anhelo de que podamos nosotros llegar a tu casa, a donde estás escuchando este mensaje de una manera poderosa. Y que desde aquí, desde Canadá, para muchos países que también lo escuchan, reciban un abrazo a la distancia. Bueno, como todos están esperando en este momento a nuestros camarógrafos, ¿ya? Siempre tenemos a mis camarógrafos ahí, bueno, a asistentes de sonido, de visión. Vamos a ver, vamos. Hola familia, ¿cómo están? Dios los bendiga. De verdad que cuando recibimos este mensaje, yo no sé ustedes, pero yo decía, yo quiero eso. Y quiero estar unido con ustedes, que estemos unidos a Dios. De verdad que gracias por todo. Les mando un feliz cumpleaños a todos los que están cumpliendo años esta semana. Un abrazo grandote desde Canadá a todo el mundo. Bueno, así es, saludándolos a todos en sus casas. Gracias por abrirnos las puertas. Aquí muy agradecidos con el Señor porque la unidad se siente en el corazón cuando Él es el que hace esa cohesión. Bendito sea Él que siempre toca el corazón cada semana, cada día. Así que les mandamos un saludo, un abrazo y diciéndoles que busquen a Dios entrañablemente y que se acerquen a su familia, a su pastor,
Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso. Bueno, Dios los bendiga a su puesto de trabajo. A su puesto de trabajo. Bueno, le damos gracias a Dios. Creo que ya se nos viene el nubarrón, parece. Ya, así que tenemos que salir ya rápidamente. Bueno, estamos en el lugar del Jardín Botánico acá en Toronto, que ha sido un lugar que es muy hermoso. Ya, dándole gracias al Señor. Como decía David, queremos saludar un cumpleaños a todos los que están de cumpleaños. Especialmente mañana yo le envío un saludo a Mía feliz, ¿ya? Dios te bendiga, Mía. Que Dios te bendiga. Estás a horas de estar de cumpleaños. Recibe desde aquí, los que estamos, un abracito de cumpleaños. Dios te bendiga y te queremos mucho. Y a los que están durante la semana, también, a todos, ¿ya? Dios los bendiga. Estamos unidos, ¿ya? En las transmisiones de las semanas, en los mensajes de las meditaciones que se envían cada mañana. Dios los bendiga rica y abundantemente. Nos vemos. Shalom, shalom.